Pueden ir a su sala. Y a mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Gálatas en su número 4, capítulo 4. Como dijimos, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor en Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Hermanos amados, tomen asiento. Bueno, antes de pasar a la predicación del día de hoy, recordamos nuestras actividades. Los días miércoles tenemos culto de oración, al cual están todos cordialmente invitados a las 8 de la tarde. Asimismo, los días viernes a las 8 de la tarde tenemos nuestro estudio bíblico, en el cual estamos viendo el libro de los Salmos, y el día de hoy entonces guardando este hermoso y precioso día del Señor, partiendo con el culto general a las 11 de la mañana y terminando entonces a las 7 de la tarde con nuestro culto evangelístico. Dicho eso, hermanos, vamos a la predicación del día de hoy, que tiene como título Somos hijos de Dios. Vamos a introducción, ¿no? Como ya nos damos cuenta, estamos introduciéndonos a un nuevo capítulo de la epístola a los Gálatas. La semana pasada terminamos el capítulo 3, pero en términos generales podríamos decir que no ha cambiado mucho el contexto de las palabras del apóstol Pablo. Es más, si recordamos un poco de lo que habíamos hablado la semana pasada, el apóstol Pablo había estado aclarando esto de que nosotros estábamos bajo ayo cuando estábamos en la ley, ¿cierto? Estábamos bajo este tutor. Pero cuando llegamos a Cristo ya no estábamos bajo ayo, sino que obviamente ya nosotros éramos también hijos, ¿no? Y herederos. Eso básicamente está repitiendo algunas cosas el apóstol Pablo. Ahora bien, todo esto lo está diciendo el apóstol Pablo para defender, obviamente, como ya lo venimos viendo en todo el capítulo 3, la salvación solamente por la fe. Lo que ha querido hacer el apóstol Pablo es explicar, ¿no?, esta relación entre la ley, cómo nos relacionamos con la ley y cómo nos relacionamos con la promesa o la salvación solamente por la fe, ¿ya? El apóstol Pablo entonces termina el capítulo 3 hablando de este tema, pero lo retoma o continúa, porque nosotros sabemos que en la escritura original no hay capítulos, esto es una lectura continua. El apóstol Pablo va a continuar entonces con estas palabras, ¿no?, que tienen que ver justamente con quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Recordamos que en el contexto los gálatas estaban siendo engañados, por qué no decirlo, por los judaizantes, ellos que decían ser israelitas por tener sangre hebrea, ¿no? Y ellos decían, bueno, entonces nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. El apóstol Pablo dice, no, esto no es así, los verdaderos hijos de Dios somos los que somos de la fe. Ya, esto es solamente a modo de introducción para poder ir directamente al texto del día de hoy y lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dicho esto, entonces vamos a lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1 y versículo 2. Dice así el apóstol Pablo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, el apóstol Pablo entonces se introduce a este heredero, ¿no? Hay un heredero ahí, el sujeto. El sujeto de la oración es un heredero. Lo más probable es que cuando nosotros imaginamos a un heredero, vamos a pensar en un hijo, ¿no? Un hijo de alguien que tiene muchos recursos. O por lo menos que tiene recursos para heredar. Una herencia es
el traspaso, ¿no?, de nuestras riquezas a nuestros hijos. Aquí entonces el apóstol Pablo pone la imagen de un heredero, un joven, que por lo demás, si nosotros vemos las cosas como son, nuestros hijos no han hecho mérito para recibir nuestra herencia. Ellos solamente tienen esta identidad, no hay algo que ellos hagan para que los diferencie, no. Si tú eres hijo, entonces tú eres heredero, solamente por ser quien eres, ¿no? Es como un derecho ontológico, podríamos decir, no sé, es un derecho solamente por nacer. No hay algo que yo tenga que hacer. Bueno, en términos generales, cuando hablamos de la Biblia, vamos a darnos cuenta que es un poco lo mismo cuando hablamos de la salvación, ¿no? Ahora, todo lo que el apóstol Pablo va a explicar es una analogía de la fe. Él dice entonces, vemos a este heredero, que es un joven, ¿no?, que va a recibir mucha riqueza. Podríamos decir que en términos de derechos, él ya los tiene por ser hijo de tal o cual persona. Pero como ya lo había mencionado el apóstol Pablo, había este personaje, este ayo, que era una especie de tutor, ¿no? Generalmente un esclavo, que lo que hacía era tomar al niño, el padre le decía a este esclavo, vas a tomar a mi hijo, lo vas a criar, lo vas a educar, lo vas a guiar, lo vas a corregir, incluso lo vas a disciplinar. Y este hijo de este gran hombre, el señor de todo, le dice al esclavo, tú te vas a hacer cargo de él. Y lo que está justamente diciendo el apóstol Pablo, que cuando este heredero es niño, a pesar de, podríamos decir, ser dueño de todo, que al momento no tiene nada porque no ha heredado, y es guiado por este ayo, por este tutor, por este apoderado, podríamos decir, ellos no se diferencian. O sea, cuando alguien ve al ayo y al niño, no hay diferencia. Parecen dos esclavos. Porque el niño, a pesar de tener todo, no tiene nada todavía. A pesar de que va a llegar un punto en su vida donde vas a adquirir todas las cosas, en este momento no tiene nada. E incluso podríamos, nosotros como habíamos explicado la semana pasada, está por debajo del ayo, por debajo del esclavo. A pesar de tener esa identidad de heredero, está por debajo de incluso el ayo, porque el ayo podía disciplinarlo, podía golpearlo derechamente. Esto es lo que sucedía. Y esto era porque era niño. Porque obviamente un niño no está en capacidad de administrar recursos. Es por eso que los padres, lo que hacemos y lo que hacían en esos tiempos es preparar a los niños para recibir o para poder administrar después los recursos. Sería absurdo, ¿no?, que le pasara a mi hijo de 10 años, mira, aquí está todo mi recurso. No lo haríamos. ¿Qué hacemos? Preparamos a nuestros hijos para que en algún tiempo, cuando llegue el tiempo determinado, ellos tengan la madurez, el entendimiento, la formación para poder administrar estos recursos. Bueno, eso es lo que hacía el ayo, lo guiaba, lo educaba para esto. Ahora, cuando uno ve a estos dos hombres, a este niño y a este esclavo, no se da cuenta, o sea, no hay diferencia entre ellos. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, también el apóstol Pablo aclara en el versículo 2 que esto va a llegar hasta cierto punto. Ya sabemos que este cierto punto va a ser una edad determinada, un tiempo establecido por el padre, que quizás en otros tiempos los niños podrían madurar antes, ¿no? Hoy día tenemos personas, vamos a pensar hombres, que tienen 30 años y siguen pensando como niños. Recordamos nosotros hace 150 años, 100 años atrás, 200 años atrás, jóvenes de 15 años, estaban en la guerra, hermanos. A los 15 años, 14 años, se casaban, anda a hacer tu vida, y eran personas que tenían que pensar ya como grandes. Hoy día, nuestros niños de 30 años, 35 años, todavía están jugando PlayStation y cosas así. Hoy día la sociedad madura mucho más tarde, ¿cierto? Ahora, el tiempo determinado, en el tiempo del primer siglo, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, más allá de poner una fecha como tal, era la fecha estipulada por el Señor. Tú vas a estar hasta que yo vea tal cosa o hasta tal edad. Eso es indeterminado. Podríamos hacer uso de la madurez. Cuando tú estés maduro, cuando llegue el tiempo, entonces tú vas a ser Señor de todo. Esto, como está diciendo el apóstol Pablo, es una analogía de la fe, porque si nosotros vemos lo que dice en el versículo 3, dice así: así también nosotros.
cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Él hace entonces esta comparación, ¿no? Les pone el ejemplo del heredero, del niño que no se diferencia con el esclavo, pero que va a llegar a un punto donde él se va a hacer señor de todo. Él dice entonces, así como el niño, así como el heredero, somos nosotros. Asimismo nosotros, cuando éramos niños, y se pone en esta situación del heredero niño, que obviamente ese heredero niño es un esclavo más. Él dice ahí, estábamos en esclavitud. Cuando nosotros éramos niños estábamos en esclavitud, y dice que la esclavitud que nosotros teníamos, y aquí entonces empieza a dar detalles, dice que era la esclavitud que teníamos bajo los rudimentos del mundo. Nosotros y cada uno de nosotros estábamos bajo los esclavos, bajo los rudimentos del mundo. Ahora, ¿qué significan los rudimentos del mundo? Para eso es la misma escritura que nos va a dar luz de esto. Y aparece en Colosenses 2, Colosenses capítulo 2, versículo 20 en adelante. Dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustéis, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen, se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, el apóstol Pablo, hablando de los colosenses, explica un poco de qué significan los rudimentos del mundo y qué entiende él como los rudimentos del mundo, y aquí lo aclara y dice, bueno, los rudimentos del mundo básicamente son las doctrinas puestas por hombres, las observancias de la ley, las reglas, las obras. Por tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los Gálatas es, nosotros éramos esclavos de esas cosas. Nosotros, antes de Cristo, éramos esclavos de las buenas obras. Éramos esclavos de las reglas. Estábamos esclavizados bajo las enseñanzas de hombres y doctrinas creadas por hombres. Pensábamos que siguiendo ciertos lineamientos, ciertas reglas, nosotros encontraríamos en la salvación. Pensaban, no sé, las mujeres que si se les decía no se maquillen, vayan a ir a la iglesia, entonces son santas. Pensaban, ¿no?, que si también traían faldas, entonces sí eran santas. Apuntaban a las cosas externas. Les decían a los hombres que si, por ejemplo, ellos se guardaban de comer ciertas cosas, entonces alcanzaban algún nivel de santidad. Si tú oras 3 horas, entonces tú eres superior a los demás. Y una serie de cosas que nosotros hemos escuchado del mundo y que básicamente lo que hacen es esclavizar a las personas, sometiéndolas bajo ciertos rudimentos de este mundo, consignas y enseñanzas de hombres, poniéndolos bajo ley. Dando a entender que ellos están bajo ayo, están bajo el tutor, están bajo el supervisor. Esa ley funciona como una especie de supervisor, 24/7, dispuesto a castigarte cuando tú te equivoques. El apóstol Pablo está diciendo entonces, eso éramos nosotros. Y quizás cada uno de nosotros debería hacer memoria de cómo pensábamos desde niños que íbamos a alcanzar la salvación. Se nos decía desde niño, ¿no? No mientas porque Dios se va a enojar contigo. Entonces uno pensaba entonces cuando hacía, y a mí se me enseñó bajo un contexto católico, que si yo hacía algo malo tenía que hacer una buena obra para equipararla. Entonces, si es que yo sabía que había mentido, tenía que hacer algo bueno. Y entonces le decía, no sé, mamá, ¿puedo barrer? Esa era mi buena obra. ¿Para qué? Para equiparar, porque esto era lo que se me enseñaban, enseñanzas de hombre. Pero el apóstol Pablo dice, eso es estar en esclavitud. Eso es esclavitud. Eso no nos hace hijos. Recordemos que detrás de todo, el apóstol Pablo ahora va a empezar a hablar de la identidad misma. Nosotros estábamos en esclavitud, pero dice en el versículo 4, llegó un punto, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay un quiebre, ¿no? Hay un tiempo determinado. Tal como ese niño esclavo, volviendo a los primeros versículos, que era heredero, pero era un esclavo más, hasta un tiempo determinado, donde ahora era señor de todo. Aquí
el apóstol Pablo dice, pero vino en un tiempo determinado Jesucristo. Jesucristo vino en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios lo envió. Entonces ahora, tal como nosotros éramos esclavos, hay una nueva noticia, ¿no? Ahora ya no tenemos que estar bajo esclavitud. Ahora de pasar de ser esclavos, nos transformamos en dueños de todo. Alcanzamos la identidad de hijos. Ahora entonces, cuando viene Jesucristo, en el tiempo determinado, las cosas cambian. Ahora, pensando un poco en el tiempo determinado, en el cumplimiento del tiempo, podemos entender este versículo, ¿no? A la luz de la experiencia personal, ¿no? Porque el apóstol Pablo está haciendo una analogía de la fe, pero también podemos hablar del tiempo de la historia humana donde se cumple esta venida del Señor Jesucristo enviado por su Padre. Y ciertamente vino en un lugar, en un tiempo, pero maravilloso, en un tiempo, podríamos decir, planeado por Dios. Vino en el tiempo clave, en un tiempo preciso. Habían pasado en la historia de la humanidad y en la historia de la redención, en la historia misma de la existencia, una serie de circunstancias que habían preparado el camino para la venida del Hijo de Dios. Como dice ahí, Dios había dado su ley. En tiempos anteriores a la venida del Jesucristo, Dios había dado la ley de Moisés. El estándar absoluto de santidad que Dios requería, ¿no?, para la salvación, ya estaba declarado, y estaba declarado solemnemente en las tablas de la ley. La ley había sido dictada, entonces Jesucristo tenía obviamente que venir después del establecimiento de su ley. Por eso ahí el apóstol Pablo aclara, Jesús vino bajo la ley, vino a cumplir total y absolutamente esa ley. También habían sucedido otras cosas de temas históricos, ¿no? El griego como idioma había sido difundido por todas las partes del mundo civilizado, lo que abría entonces la puerta a la comunicación fluida del mensaje del Evangelio. Sumado a esto, había sucedido lo que era la diáspora hebrea, ¿no? Y sabemos que en todos los lugares también del mundo conocido existían sinagogas donde obviamente empezaron a ser especies de focos, refugios, donde los mismos apóstoles y otros predicadores usábamos como punto de referencia para ir a predicar. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. El apóstol Pablo fue a predicar a los gentiles, pero donde llegaba continuamente eran las sinagogas. Y adicionalmente a eso, también estaba la herencia, ¿no?, de los romanos. En el tiempo de los romanos existían entonces un sistema de carreteras, un sistema de caminos ya establecido que unía todo el mundo conocido. E incluso hay otro aspecto, ¿no?, del Imperio Romano que fue de aporte para el establecimiento del Evangelio, la Pax Romana, la paz, podríamos decir, la civilización. Había un elemento, ¿no?, que daba libertad, podría decir, para poder moverse. Algo que también había sido establecido por el Imperio Romano. Entonces, en el tiempo de la historia precisa, vino Jesucristo, hermanos. Y no solamente vino cuando ya estaba la ley puesta para dar a entender que Él iba a cumplir perfectamente la ley. Por eso la Escritura dice, ¿no?, que no se halló engaño en su boca, porque Él no transgredió ningún mandamiento, ni el más simple, que es, no mentirás. Jesucristo cumplió la ley a su cabalidad. Pero no solamente eso, aquí el apóstol Pablo da hace un guiño importantísimo también para nuestra fe cristiana. Y él dice entonces que vino nacido de una mujer. Nacido de una mujer. Jesucristo, ¿no?, fue o es 100% hombre, 100% Dios. Pero este aspecto, ¿no?, de su humanidad no es algo trivial. No por algo se hizo un concilio, ¿no?, para poder declarar la naturaleza, la doctrina de la hipostasis de Cristo. No es algo trivial, no. Es algo fundamental entender que Jesucristo fue hombre. ¿Por qué? Porque al ser hombre nos da la capacidad o nos da el entendimiento de que Él era o fue el único capacitado para representarnos como nuestra cabeza federal. Fue el único representante que cumplía, ¿no?, los requerimientos para poder representarnos, para poder salvarnos.
Si Jesucristo no hubiera sido hombre, no hubiera podido ser un representante legal para nosotros y para salvarnos, pero Jesucristo fue hombre justamente para salvarnos. Y el apóstol Pablo aquí lo aclara, hace este guiño, ¿para qué? Para dejar claras las doctrinas, para dejar claro, hermanos, quién era nuestro amado Señor Jesucristo, que fue obviamente Dios muriendo en la cruz, satisfaciendo entonces la justicia de Dios, pero hombre para redimirnos. Así el apóstol Pablo sigue diciendo, la causa de la venida de Cristo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El propósito de la venida de Cristo es justamente librar a los esclavos, a los cautivos. ¿Y quién eran los cautivos y los esclavos? Los que estaban bajo la ley. Los esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Podríamos pensar que, como él dice, bajo los que estaban bajo la ley se refiere solamente a los hebreos, pero no, amados hermanos, porque cada uno de los hombres nacidos de mujer en la historia de la humanidad está bajo la misma ley. Y como todos han transgredido esa ley, están todos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos todos sometidos bajo la esclavitud de los rudimentos del mundo. Cada uno de nosotros estábamos sometidos a la esclavitud de nuestros esfuerzos, de nuestras conductas, de nuestra moralidad, de nuestros ritos, de nuestras ceremonias. Todas esas cosas eran insuficientes si nos esclavizaban. Lamentablemente hoy día vemos que la gran mayoría de la iglesia sigue en esta esclavitud, porque piensa que haciendo cosas continuamente que se ven santas, van a alcanzar justicia. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, todas estas cosas tienen fama, ¿no?, de ser buenas y podrían ser dignas de admiración, pero no hacen nada para salvarnos. No pueden salvarnos. Las obras no pueden salvarnos, amado Señor. No pueden. Las obras nos esclavizan, porque nadie puede ser salvo por medio del cumplimiento de la ley, porque la ley nos hace esclavos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Les suena ese texto? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la redención que es en Cristo Jesús. Lo que estamos diciendo, y lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que ya nadie puede ser salvo por la ley, que nunca lo ha podido ser salvo por la ley, sino que solamente ahora podemos alcanzar nuestra calidad de herederos y de hijos por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo es el único capaz de hacernos hijos de Dios. Escuchamos herejía, ¿no?, del Papa diciendo que todos somos hijos de Dios. Una verdadera aberración ante la Escritura, porque la calidad de hijo no es algo que todo el mundo tenga. Se llega a ser hijo de Dios solamente por medio del cumplimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo, nacido bajo la ley y nacido del vientre de una mujer, que cumplió la ley a la perfección y murió en la cruz vicariamente por nosotros. No hay otra forma. Y solamente por la fe entonces pasamos de ser esclavos a ser hijos de Dios. Continúa el apóstol Pablo diciendo en el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El apóstol Pablo aquí declara algo maravilloso, precioso. Y es que ahora en nuestra condición de hijo recibimos inmediatamente de gracia un precioso e incomparable regalo. Dios nos da su Santo Espíritu. El Espíritu que reposó en el mismo Jesucristo en el tiempo del bautismo ha sido derramado en nosotros. Esto es algo impresionante, ¿no? Es algo inconcebible a nuestra mente. Porque nos tenemos que preguntar, ¿quiénes somos nosotros, amados hermanos? ¿Cuáles son nuestros méritos para poder recibir el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo? ¿Qué hemos hecho nosotros para recibir el derramamiento del Espíritu Santo? El Espíritu Santo que se da de manera incondicional y que se derrama en nosotros para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para edificarnos, para amonestarnos, para consolarnos, para fortalecernos.
Todo esto hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo no solamente hace esto, hermanos, sino que también clama por nosotros. Nos guía a las cosas celestiales, a la misma vez que nos recuerda nuestra identidad como hijos de Dios. Amados hermanos, el apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice: ahora, los que hemos sido salvados y en los que han sido salvados, ha sido derramado el Espíritu Santo como arras, como garantía de su salvación. Por tanto, nosotros sabemos que si el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, tenemos la absoluta certeza, la garantía de que somos herederos con Cristo Jesús. Hemos sido revestidos de Cristo Jesús y nuestra herencia en los cielos está asegurada. No por nuestras obras, sino que por la obra perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que añade, ¿no? Dice ahí el texto que ese espíritu, el espíritu de su Hijo, clama en nuestros corazones: Abba Padre. Habíamos escuchado nosotros que Abba Padre significa algo como papito, pero vamos a entender algo que... ¿Qué significa realmente esta cosa? Hay una definición que voy a leer. La palabra Abba es un vocablo arameo cuyo significado literal es padre, pero con una carga mucho más afectiva y personal. Era una palabra comúnmente usada por los niños pequeños para dirigirse a su papá, transmitiendo una sensación de protección, amor incondicional y dependencia total. Al decir Abba se expresaba una relación íntima que va más allá de un simple título formal, como cuando un niño pequeño llama con plena confianza a su padre sabiendo que será escuchado y protegido. Lo que quiero dar a entender es que va mucho más allá de la palabra papito. La palabra padre expresa un entendimiento y una relación desde lo más profundo del corazón. Es el corazón total y absolutamente confiado que clama en el Padre, que recurre a su Dios como su Padre de una manera íntima para pedir socorro, para pedir ayuda, para llamarle. No solamente usamos la palabra papito porque pueda ser bonito, puede ser cercana. No, hermanos, es la disposición del corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo que está dentro nuestro, en nuestros corazones, y clama. Ahora imagínense la escena. Volvamos al contexto en general, ¿no? Imagínense la escena. Somos esclavos. Estamos sometidos bajo la ley. No hay identidad, no hay derechos. Estamos realmente esclavizados. Estamos vestidos con harapos, estamos con grillos en nuestras manos, estamos sucios, hediondos, cansados. Nos tienen en un trabajo forzado, quizás estamos rompiendo la piedra. En un momento nos llaman desde la casa del gran señor. Hay un señor, está la casa grande, y nos llaman desde ese lugar. Y nos dicen: pero espérate, tú no te puedes presentar delante del señor así. Entonces lo que vamos a hacer es bañarte, te vamos a peinar, te vamos a cortar ese pelo, te vamos a perfumar, te vamos a dar vestimentas nuevas, te vamos a sacar esos grillos, te vamos a poner calzado. Y nos paramos, entonces llegamos a la presencia del Señor y vemos al Señor de todas las cosas, ahí sentado en el trono. Y Él se acerca, nos pone un anillo, y nos dice ahí: ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Ahora todo lo mío es tuyo. Tienes todos los derechos de propiedad. El corazón del esclavo es apretado, ¿no? Y pasa de ver la desesperación, el dolor,
en la angustia de la esclavitud, a conocer a un Padre amoroso, un Padre cercano. Ese Señor que veía al Señor de todo ahora le dice, tú puedes confiar en mí, yo estaré para todo lo que tú necesites. Y lo abraza. Ahí ese corazón entonces clama, Abba Padre. Bueno, ese es usted, hermano. Eso somos nosotros, por la gracia del Señor, por la obra de Cristo. Eso está enseñando el apóstol Pablo a los Galatas. Qué absurdo seguir, ¿no? Reglas, la ley para seguir esclavizados, pero por Cristo, hermanos, por Cristo, solamente por Cristo. Ahora ya no somos hijos, o sea, ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Así el versículo 7 lo sigue diciendo el apóstol Pablo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Antes le estuvo hablando a los Gálatas de manera plural, pero ahora de manera muy personal. Le habla a los Gálatas, me habla a mí, le habla a ustedes y les dice, tú ya no eres esclavo, tú eres hijo de Dios. Y ahora como eres hijo, eres heredero de todas mis cosas. Esta declaración, hermanos, apunta directamente a nuestra identidad. La identidad de hijos. Esa verdad debe romper hasta el más duro corazón. Ahora podemos entender por qué nuestra vida está escondida en Cristo, amados hermanos. Nos dice el apóstol Pablo que ya no somos esclavos, no tenemos por qué vivir como esclavos, no tenemos por qué someternos a la esclavitud de los rudimentos del mundo, no tenemos por qué esclavizarnos a la ley, no tenemos que esclavizarnos a las obras, no es necesario, hermanos. Solamente por la fe somos revestidos de Cristo y ahora entonces tenemos en Él una nueva identidad. Y no por nuestro valor intrínseco, no es algo que nosotros tengamos, no es por nuestra moralidad, no son nuestras obras, no es la rigidez, es la obediencia de la ley, no es nuestra entrega ni nuestra pasión, no es nuestro sacrificio. Tampoco, amados hermanos, son las horas de oración o tampoco nuestras horas de servicio, ni la cantidad de predicaciones. No se trata de eso, hermanos. No es por nuestra asistencia a los cultos, no es por nuestro servicio a los pobres, no es por nuestra capacidad de perdonar. No, hermanos, es sola y absolutamente por las obras perfectas de Jesucristo que nosotros ahora tenemos esta identidad de hijos de Dios. Y si esta noticia de que somos hijos de Dios realmente no significa nada para ti, preocúpate si tú no eres un esclavo. Y si eres esclavo, entonces anda a los pies de Cristo para encontrar ahora una nueva identidad y herencia en los cielos. Porque nuestras herencias, hermanos, no son un auto, no son una casa y esas cosas absurdas. Nuestra herencia, hermanos, está en la eternidad, en el cielo. Nuestra herencia está en una convivencia eterna en los cielos y en una comunión con el Cordero por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar para dar término a este sermón. Amado Dios y Padre Celestial, queremos, Señor, dar gracias por su palabra, porque en ella encontramos, Señor, aliento para nuestras almas, consuelo, fortaleza y verdades que afirman nuestra fe. Gracias por enviar a su Hijo para salvarnos, para librarnos de esa esclavitud. Gracias por su adopción. Gracias, amado Señor, por darnos vida eterna. Le damos gracias en el nombre de su Hijo, amado Jesús. Amén.